una de las leyes de la Constitución dice que todo mexicano tiene derecho a acceder a la cultura. ¿Cómo en este pinche país te aseguras que esa brecha se rompa? ¿Cómo haces que este diálogo se empiece a establecer? Cuando salió este asunto del Me Too hace unos años, todas las escuelas de teatro se destapó una cloaca horrible de una historia de violencia física y abusos sexuales auspiciados por la ficción, ejercidos por maestros y por alumnos. ¿Qué chingado significa el derecho a la cultura? Hola, bienvenidos de nuevo a otra maravillosa conversación, esta vez con el señor Diego Álvarez Robledo. Diego es un escritor, director, músico y diseñador teatral. Es miembro fundador de la compañía Principios Investigadores Escénicos. Ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Gerardo Mancebo del Castillo. Ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, Jóvenes Creadores y el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Su trabajo se ha presentado en los teatros y festivales más importantes de México. Sus obras han sido publicadas por editoriales en México y en Madrid. Ha dirigido más de 25 montajes. Textos de su autoría como Terminal Ajolotl, Intersticios, Bestiario Humano, Animalia, Raíz 2.0, Teoría M, La Garganta del Cielo y Picchul. Y textos de autores también como Gibran Portela, Ángel Hernández, Thomas Koch y Juan Mayorga. Sus obras han sido producidas por instituciones como el Teatro UNAM, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Festival Cervantino y la Compañía Nacional de Teatro en México. También ha trabajado con la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica, Western Washington University y el Festival de Amagro. Su trabajo se ha presentado en Costa Rica, Estados Unidos, Singapur, Colombia y España. Como pueden ver, señor invitado también hoy. Por favor, como siempre, pónganse cómodos y disfrutan mi conversación con Diego Álvarez Robledo. Mi queridísimo Diego, muchísimas gracias por darme tu tiempo, muchas gracias por venir a cotorrear conmigo. Son, ¿qué? 24 años que somos amigos y en serio Mínimo, soy, sí. estoy súper contento de poder tener esta charla contigo. Ya informé a las personas al inicio de este video que te dedicas a hacer teatro y eres un artista escénico. Y quisiera comenzar con esta conversación preguntándome cómo llegaste al mundo del teatro y más bien qué te hizo abandonar el mundo de la filosofía, porque si no recuerdo mal, tú estabas estudiando filosofía cuando hiciste el salto para estudiar teatro, ¿no? Bueno, filosofía y antes quería ser músico, ¿no? Creo que en orden de así de las primeras cosas que quería y después, primero era la música. Y primero estudié música, estudié guitarra un tiempo y empecé a estudiarlo como en serio y me gusta mucho. Creo que es de las cosas que más amo, ¿no? La música, tocar, escuchar y eso fue primero, ¿no? Y luego empecé a estudiar filosofía y en algún momento de la carrera de filosofía me di cuenta que tenía ganas de hacer algo más. Algo en mí nos estaba llenando plenamente, ¿no? Creo que, em, pues honestamente, mientras creo que la filosofía es una de las cosas más importantes y más enriquecedoras que he tenido como carrera y como rumbo, cuando más allá de las lecturas y más allá de las prácticas, me di cuenta que era algo que yo no quería ejercer porque no sabía dónde iba a poner mi creatividad en ese lugar. Y no es que no exista, no es que no, es que yo no era capaz, ¿no? Yo conozco a un montón de gente, amigos que se dedican a eso y que pueden ejercer su creatividad desde eso, ¿no? Yo no sé si hubiera podido. Y empecé como a extrañar otras cosas, ¿no? A mí siempre me ha gustado escribir. Tomé antes de, o bueno, en paralelo de la carrera de filosofía, estaba estudiando un diplomado de creación literaria en la Sociedad General de Escritores Mexicanos. Lo empecé como a estudiar como varios géneros. Y ya antes, en el último año de la preparatoria, estaba estudiando, participé como con el grupo de teatro de mi preparatoria de Lancaster, con una obra dirigida por mi maestra Edurne Godet, a quien todavía
quiero muchísimo y es en parte responsable de que haya elegido este camino del teatro, ¿no? Entonces ya conocía esto, no era un mundo que era completamente desconocido para mí. Ya lo conocía, ya me gustaba, ya me sentía muy a gusto haciendo teatro en algún momento y a la mitad de la carrera de filosofía, cuando empecé a pensar en estas cosas con las que no me sentía tan a gusto o dentro de la carrera, fue un salto natural. No lo dudé muchísimo, no, o sea, si me iba a cambiar de filosofía ya sabía dónde iba a llegar. Y en parte lo estuve dudando un año si me cambiaba o no. Y una cosa que me empujó fue que ya estaba en la Facultad de Filosofía y Letras y hay un límite para poder hacer el cambio de carrera, ¿no? Si ya llevas más de 2 años, si entras a tu tercer año, ya no puedes hacer el cambio de carrera. Entonces yo tenía que decidir hacia el final de mi segundo año. Y eso sí fue una decisión no tan determinada. Fue un poco una apuesta. No estaba seguro de qué iba a pasar al momento de yo tomar esa decisión. Y yo creo que es de las mejores decisiones de mi vida, al menos en términos de la carrera, porque finalmente a partir de ahí nunca he dejado de hacer teatro. Entré en 2005 a estudiar filosofía, en 2007 fue el cambio de carrera y desde entonces hasta ahorita es lo que he ejercido profesionalmente. ¿Qué me gusta del teatro? Que muchas de las cosas que he hecho en la vida se pueden conjuntar en mi práctica creativa. ¿Y qué es lo que me gusta más de este asunto? Bueno, que lo que ahorita entiendo que yo me asumo como un creador, nada más. O sea, me asumo como un creador más que el nombre de artista. Creo que el nombre de creador me parece un nombre justo porque lo que hago es crear a partir de cosas muy distintas, ideas, conceptos. em, y creo que es un espacio en donde las muchas cosas que me apasionan se pueden conjuntar. Esto que estudié música en algún momento, la filosofía, la escritura, todo eso creo que es un lugar en donde se puede conjuntar muy bien en el escenario. Oye, y de todo lo que conlleva, digamos, la carrera de teatro, tú decidiste al final convertirte en un director y un productor de teatro. ¿Qué te llevó justo a tomar esta decisión? Yo tenía un poco claro, o sea, cuando entré a la carrera de teatro, yo sentía que ya sabía escribir teatro, lo cual no era del todo cierto, pero yo sentía eso, ¿no? Y lo que quería hacer era aprender cómo a manejar la escena, ¿no? En la carrera de la Facultad de Filosofía y Letras puedes escoger como ramas del teatro, ¿no? Te puedes dedicar a la actuación, te puedes dedicar a la dramaturgia, te puedes dedicar a la dirección o a la producción y diseño escénico, ¿no? Eso en la época en la que yo estaba estudiando. Y yo tenía más o menos claro que quería dedicarme a la dirección, ¿no? Nunca me había subido a un escenario a actuar. Y algo que estuvo bien chido de la carrera es que tienes unos años, aunque decidas una especialidad en particular, tienes que tomar un tronco común en el que aprendes todo lo demás. Te tienes que parar al escenario, tienes que actuar, tienes que diseñar, tienes que ver todo. Y la verdad es que el teatro es un lugar en donde las cosas son muy apasionantes en general. Y en algún momento de la carrera yo podía, antes de los primeros 2 años, yo podía cambiar de rumbo, ¿no? Yo podía decidir, puta, ¿sabes qué? Me gustó más actuar, me gustó más, quiero aprender más a escribir. Y creo que durante estos 2 primeros años de tronco común solo se reafirmó mi decisión, porque creo que la dirección de entrada, yo en ese momento entendía la dirección escénica como una especie de, ¿cómo diré? Como una dictadura de la escena, ¿no? El dictador de la escena era el director, como lo concebía yo cuando empecé a entrar. Y mientras más empecé a estudiar, me di cuenta de que era un proceso más colaborativo y horizontal de lo que yo empezaba, de lo que yo tenía idea, ¿no? Y era un proceso en donde más bien a ti como director tenías que exigirte conocer todos los otros lenguajes de la escena para poder comunicarte con la gente, ¿no? Para comunicarte con un actor tienes que conocer su lenguaje, con un diseñador sonoro tienes que conocer su lenguaje, ¿no? Tienes que saber de música, de iluminación, de escenografía, tienes que saber de actuación. Y eso me gusta mucho. Tú algo sabes un poco desde que, que nos conocemos, algo de la ñoñez. Me gusta saber cosas, ¿no? Un poco como a ti. Yo sé que a ti también te gusta saber cosas, nada más porque sí, ¿no? Y eso de la dirección escénica me parece que era un terreno muy bonito porque creo que hay muchas cosas de la escena que son fascinantes y que se tocan con lenguajes con muchas otras disciplinas, ¿no? Últimamente que he estado empezando a entrar en el mundo del podcast por un lado y por otro lado del mundo audiovisual como guionista, me doy cuenta que no son lenguajes, obviamente son
disciplinas particulares con técnicas particulares, pero en lo más importante no son lenguajes distintos, ¿no? Y parte de eso te das cuenta desde la dirección escénica. Ahorita aparte estoy empezando a dar clases, ahorita estoy de hecho en la universidad en donde doy clases, es una universidad privada de actuación que se llama Casa Azul, es de Argo, es una televisora ahí en México. Entonces estoy dando el último año de la carrera de actuación ahorita, nunca había dado clases de actuación y creo que o sea, me está sirviendo un poco como para juntar o conjuntar muchas de las cosas que he aprendido en la vida y en el tiempo, ¿no? Como que solo reafirma. De hecho, ahorita acabo de venir de un ensayo con mis alumnos porque vamos a hacer un montaje de Romeo y Julieta para su penúltimo semestre de la carrera. Y en eso ¿Qué? andamos. Eso es. La dirección para mí fue un lugar en donde cada cosa que he visto en la vida nada más como que reafirma cierta pasión que he sentido, em, un compromiso y es algo en donde puedo poner muchas de las cosas que amo. Qué maravilla, Diego, que estás en el mundo de la docencia ahora tú también. ¿Cómo llegaste al mundo de la docencia? ¿Estabas tú buscando esa chamba? ¿Te llamaron? Y sobre todo, este es tu primer año, ¿no? Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes dando clases? Pues mira, estuvo muy interesante porque durante la pandemia me quedé sin chamba, así, muy cabrón. Yo estaba acostumbrado a un estilo de vida que era puramente de la dirección escénica y eso en realidad es un privilegio porque no mucha gente conozco en todas las áreas, olvídate de solo el teatro, en todas las disciplinas conozco poquísima gente que se dedica a algo que le guste hacer, ¿no? Muchas gentes agarran una chamba por dinero, por todo, ¿no? Y dentro del teatro, pues menos, ¿no? Dentro del teatro, nada. Entonces yo tenía un lugar afortunado, digamos, en los primeros 10 años de mi carrera, empecé como a hacer contactos, empecé a hacer chambas, empecé a llevarme bien y hasta antes de la pandemia yo montaba 3 obras al año y de eso vivía, de los ingresos que me generaban las obras. Y luego vino la pandemia y las cosas cambiaron muchísimo. ¿No? Entonces empecé a buscar otros medios, pero la verdad es que hubo un momento en la pandemia en donde yo no tenía fuentes de ingreso, ¿no? Había tenido algunos ahorros y ya hacia el final de la pandemia sin chamba, de plano tuve que volver así a pedirle dinero. Mi abuelo me prestó dinero para la renta en algún momento, ¿no? Fue un momento bastante oscuro que donde yo me sentía así sin salida. Luego empezó a retomar todo poquito a poquito, pero el modus vivendi que tenía de buscar chambas había más o menos desaparecido. La entrada o en el estatus actual, ¿no? El modo en el que el gobierno apoya la cultura es distinto de cómo la apoyaban antes. Y este nuevo modo es un modo que en cierto sentido tiene el objetivo de ser más horizontal en cuanto a llegar a todos los estratos del país. Y eso me parece que es una necesidad y que es pues, bastante bueno en general hacia cómo se está enfocando. Pero pues por otro lado, eso implica que muchas de las instituciones o formas de apoyar a la cultura tuvieron que deshacerse para volver a erigirse por completo, ¿no? Entonces ahorita apenas se está reconstruyendo este monstruo, se está en proceso de reconstrucción, cómo se hace y se produce la cultura, digamos, por parte del gobierno de este país. Y por parte de la iniciativa privada, la verdad es que el teatro nunca ha sido un negocio a menos que te dediques al teatro comercial y es poquísima la gente que se puede dedicar a eso, ¿no? Entonces, como muchos artistas que de la pintura, la literatura, la música, eh, vivíamos del Estado en algún momento. Antes de la pandemia vivíamos del Estado y luego vino la pandemia en este momento de transición fuerte y terminando la pandemia, pues ya todo estaba reformulado y tuvimos que encontrar como nuevas formas. Entonces, por un lado, yo ahorita ya vivo del Estado otra vez, ¿no? Porque vivo de una beca. Cuando cumples 35 años, hay una beca que se llama del Sistema Nacional de Creadores de Arte y puedes aplicar a esta beca. Es una beca que dura 3 años, una beca en donde digamos que el Estado te paga, de algún modo te la otorgan por un currículum destacado en una disciplina en particular, ¿no? Y por otro lado, por un proyecto a desarrollar durante 3 años. Entonces, yo a finales del año pasado, sin tener muchas expectativas, porque la verdad es que para entrar a esta beca ya compites con gente de todas las edades, de todo el país y de todos los rangos, ¿no? Entonces yo apliqué sin pensar que me la fueran a dar. Y hacia octubre me dieron la beca y entonces ya como que mi corazoncito respiró porque mis requisitos económicos ya con eso estaban cubiertos.
Y a principios de este año me hablaron de Casa Azul porque se había salido un maestro de actuación del último año. Yo aquí había dado clases de dirección escénica. Antes había carrera de dirección, ya no existe. Pero antes daba clases de dirección escénica aquí en Casa Azul y ya me conocían. Y me dijeron, pues estamos buscando un maestro de actuación. Y yo dije, pues mira, ok, yo no estudié actuación, yo soy director escénico y bueno, nunca he dado clases de actuación, pero me emociona y esa posibilidad me gusta, ¿no? Entonces fue un tiempo como de muy express, me dijeron como con una semana antes de empezar a dar clases. Entonces pues, empecé como a reunir un poco acervo, hice un plan de estudios en donde más bien sí estoy dando clases de actuación en último año, pero los actores del último año, la forma en la que se titulan en general en las escuelas de actuación, así como en otras escuelas te piden hacer una tesis, una tesina, ¿no? Digamos que tu tesis es un montaje, es actuar en una obra completa, ¿no? Y la tesis es hacer esa obra, ¿no? Es toda la práctica que tienes en esto. Entonces dije, eso sí lo puedo hacer en el último año. Yo no, tal vez no tengo las herramientas para dar actuación en un primer año con gente que no ha estudiado, que no se ha desenvuelto en la escena. Pero en el último año, donde más bien tienes que encaminar a un actor que ya se supone que está formado hacia su profesionalización, eso es mi área completamente de especialidad y empecé un poco a tomarlo así. Empecé a trabajar con este grupo dando ciertas premisas para trabajar, pues, digamos, conceptos de la actoralidad, ¿no? Conceptos importantes, cómo funciona, por ejemplo, el manejo de emoción en la escena, qué pasa con el tono de una obra, estilos, ¿no? Y un poco ha sido sobre la práctica, pero fue una práctica muy express, porque les dije, vamos a tener 3 exámenes parciales y el examen final. El examen final es esto Romeo y Julieta que estamos montando ahorita, y los 3 parciales fueron exámenes de obras, digamos, importantes de realismo de la historia del teatro. Y la verdad es que ha sido un semestre bien chido, porque a la par que estoy escribiendo, por un lado, mi proyecto del Sistema Nacional de Creadores, que eso es de dramaturgia ese proyecto, no estoy dirigiendo ninguna obra personal, digamos, no tengo ningún proyecto de dirección escénica ahorita, y los alumnos son mi proyecto de dirección escénica, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces está muy padre porque estoy entrando a esta obra, a este proceso como un modo de poner a prueba lo que yo creo que conozco de la dirección escénica, lo que creo que sé, ¿no? Y poner en cuestión muchos de los conceptos que he aprendido en muchos años previos, como para poder ejercer con los alumnos y para poder, es una fuerte responsabilidad ser maestro, tú lo sabes, pues dar clase es una responsabilidad muy fuerte, estás formando a alguien. Y una de las dificultades de ser maestro de actuación es que estás lidiando con materia muy sensible, porque el material de trabajo de un actor son emociones reales, no es su vida, es lo que le está pasando ahí, ¿no? Y a veces tienes que lidiar para montar una obra con cosas que pueden ser muy oscuras en algún momento si la obra lo pide, ¿no? Entonces hay algo en donde tienes que enseñar a un actor a gestionar ese material humano, que a veces puede ser muy delicado y si estás en un momento de vida caótico o depresivo, ¿no? Hay un riesgo y ese riesgo es importante reconocerlo porque generaciones atrás no se reconocía. En las escuelas de actuación se ejercía una violencia psicológica y física atroz. Cuando salió este asunto del Me Too hace unos años, todas las escuelas de teatro se destapó una cloaca horrible de una historia de violencia física y abusos sexuales auspiciados por la ficción, ejercidos por maestros y por alumnos, ¿no? Y eso, ¿no? Amparados por el hecho de que estamos haciendo teatro, se cometieron una serie de barbaridades durante muchísimos años. Entonces, este es un momento en donde el modo de enseñar teatro y el modo de docencia se tiene que cuestionar, se tiene que replantear y tiene que volverse a afirmar en un sentido, ¿no? ¿Cómo enseñas teatro? ¿Cómo tocas esos lugares absolutamente sensibles que es necesario tocar porque el teatro se trata de eso, sin que sea una disciplina violenta? Y eso ha sido de las cosas más interesantes de hacer porque finalmente al hacerlo con alumnos, he llegado a conclusiones muy importantes que van a modificar mi práctica como creador escénico con actores profesionales también. Mi queridísimo Diego, ¿cuál es, además de lo que nos acabas de contar de este periodo dificilísimo que fue
en el año de la emergencia sanitaria con el COVID, dejando, digamos, ese momento a un lado, ¿cuáles han sido los desafíos más grandes en los que te has enfrentado en tu carrera? Pues mira, es que podríamos dividir como en dos rubros esa pregunta, ¿no? Importante, porque unos digamos que son los desafíos sociales, ¿no? Y los desafíos sociales en teatro tienen que ver con de qué chingados vas a vivir. Pero creo que eso es en común en muchas carreras en este país, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿cómo y de qué chingados vas a tener una vida en teatro, ¿no? Y supongo que eso en filosofía hubiera sido algo parecido, ¿no? O sea, ¿qué y de qué vives? Se parece, o sea, hay un momento en donde se parece muy poco a la carrera que estudiaste o a lo que querías hacer. Y yo te digo que he tenido la fortuna de poder dedicarme a lo que hago, pero yo he visto gente que estudió filosofía y teatro que no se dedica a todo menos a la filosofía y al teatro, ¿no? A la música, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes retos ahorita tiene que ver con cómo encuentras un lugar en el mundo social, en este mundo que además se está transformando a pasos agigantados, ¿no? Día tras día se transforman un montón de cosas, ¿no? Este desafío de cómo ejerces un lugar te obliga, pon tú después de la pandemia, hablando de esto, terminando este reto, el reto de ahorita, como yo lo veo, tiene que ver con cómo creas un nuevo lugar, ¿no? Este modo, en México se producía arte por medio de un subsidio de la cultura. ¿Por qué? Porque en la Constitución, una de las leyes de la Constitución dice que todo mexicano tiene derecho a acceder a la cultura, ¿no? ¿Cómo accedes a la cultura? Proveyendo cultura, patrocinando cultura, haciendo que en este país se produzca cultura. Y eso me parece algo súper importante y súper vivo, ¿no? En algún momento. Las administraciones, sobre todo del PAN, ¿no? Esto pasó como un plano secundario y en general como que siempre ha sido qué chingado significa el derecho a la cultura y cómo garantizas que un mexicano, digo, ahorita este es un lugar bien cómo se es sintomático de la ciudad, porque estoy en Tlanepantla, es donde es esta universidad, que es en los estudios de Argos, están aquí en Tlanepantla, son unos estudios donde enfrente de mí hay 4 foros enormes de televisión, es un estudio privado, es una universidad muy, muy grande, pero cruzando la cuadra hay casas a medio construir, o sea, cruzas la calle y hay eso, hay casas a medio construir, así en proceso de hacerse, ¿no? En este lugar vamos a hacer nuestra presentación de Romeo y Julieta y me queda claro ahorita en este momento que la gente del otro lado de la calle no va a venir, ¿sabes? ¿Cómo en este pinche país te aseguras que esa brecha se rompa? ¿Cómo haces que este diálogo se empiece a establecer, ¿no? A establecer de modo que, o sea, pues no sé, de algún modo ahorita el teatro se está manteniendo como muchos malos negocios de un boletaje carísimo que solo es accesible para una élite, pero la justificación es, si no, ¿de qué chingados voy a vivir? ¿No? Y la respuesta de alguien que hace teatro normalmente es vives del público, pero no es cierto, la mayoría de los teatristas en este país no vivimos del público. Vivimos un poco de golpes de suerte a veces, como es mi caso, porque así como yo sí creo que mi currículum sustenta de algún modo la beca que tengo y el trabajo que tengo, también sé que hay un chingo de gente cuyo currículum lo sustenta y no tiene una beca, ¿no? O sea, el hecho de que si yo no soy único, sí trabajo y sí creo que merezco el apoyo que tengo, pero hay un chingo de gente que lo merece también y no lo tiene. Y es una primera cosa que tenemos que aceptar. Hay una parte que es un golpe de suerte. Suerte puede querer decir en este momento, ideé un proyecto que por una razón le gustó particularmente al jurado que me eligió, pero otro año que yo hubiera aplicado hubiera sido otro jurado que no hubiera considerado que mi proyecto es tan importante. Y hubieran tenido razón porque seguro aplicaron junto a mí un chingo de gente con proyectos igual de importantes, ¿no? Es una cosa que termina siendo subjetiva en algún momento y por eso es un golpe de suerte. ¿Cómo hacer que no sea un golpe de suerte, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, podríamos hacer que gente, o sea, que diéramos que el producto que nosotros generamos, lo que estamos diciendo que hace el arte, que hace el arte, el arte lo que da a cambio tiene que ver con algo que no es tangible y eso es lo que está cabrón. Es espiritual de algún sentido, ¿no? Y eso es lo que hace que la gente crea que vale la pena. Algunos lo toman como entretenimiento, pero pon tú que no todo el arte es entretenimiento, que mucho del arte no lo es. Y lo que estás dando a cambio, mucha gente no cree
que sea un intercambio válido. Entonces, tú como artista, ¿cómo haces un producto? A ver, perdón, yo... No, 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 justo te iba a preguntar que ¿cuál crees que sea la importancia justo de las artes clásicas, por ejemplo, en un sistema educativo? ¿No? Justo con questo intercambio que estás diciendo que a veces es subjetivo, que a veces no es, que no es tangible, ¿no? O sea, primero que nada, ¿crees que sea suficiente la cantidad de artes clásicas que se ven en el sistema? Digo, tú y yo tuvimos según yo, la enorme suerte, como decías, ¿no? De estar en una escuela privada. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿es suficiente? ¿Es importante? ¿Hace falta más? ¿No es importante? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, o sea, yo no sé si es una cuestión de cantidad, ¿no? Y es cabrón eso, porque me he estado cuestionando ahorita que estoy dando clases, ¿qué pedo con la escolaridad? ¿Qué pedo con el sistema escolar, ¿no? ¿Qué pedo con cómo haces ese discernimiento de qué es importante y qué no es importante, ¿no? Y una de las preguntas que yo me hago en particular ¿es la escuela el lugar en donde deberías de aprender apreciación artística? No es que yo tenga una respuesta, más bien yo lo dejo como una pregunta que a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Porque el ideal, según yo, sería que, o sea, vamos a pintar como un mundito ideal, un mundito de colores, ¿no? Entonces, en este mundito de colores que te estoy pintando, hacemos, o sea, la gente va a ver mis obras, las obras que hago, porque encuentran algo en ellas, ¿no? Porque mis obras están dando algo espiritual, están comunicando algo que la gente dice, ok, vale la pena gastarme 100 pesos un viernes en la noche para ir a ver la obra de este güey. No solo porque es divertida, sino porque algo me deja pensando, algo que en mi vida cotidiana voy a estar recordando reiterativamente, ¿no? Eso es un poco lo que buscas en el arte, al menos lo que yo busco, ¿no? Es algo que tiene que ver con el recuerdo y con cómo esto puede hacer una semilla de cambio en tu vida, ¿no? Entonces pon tú que eso se logra. Y entonces hay gente que empieza a gastar 100 pesos los viernes en ver mis obras y yo empiezo a vivir de ese público y empiezo a estar produciendo nuevas obras todo el tiempo. En este mundo ideal y en este panorama ideal, yo que estoy dedicado a eso por completo, empiezo a generar contenido para distintos tipos de público, ¿no? No solo para un público adulto, sino en algún momento, como te decía, tengo ganas de tener hijos y entonces me pregunto cómo me comunico con un público infantil, cómo hago obras para niños que sean interesantes, que no traten a los niños como tontos, como mucho del contenido para niños peca un poco, creo, de eso, ¿no? Y cómo haces eso y lo usas de una manera no solo didáctica, sino como un cultivo espiritual, llamémoslo, ¿no? Desde una joven edad. Y bueno, lo haces y en ese sentido, pues los papás empiezan a llevar a sus hijos al teatro y empiezan a decir, sí, estos 100 pesos que yo puse para un viernes en la noche, vale la pena que los ponga para mi hijo un sábado en la mañana, para la obra de teatro infantil, ¿no? Yo creo que ese debería de ser el lugar más propicio en el que se conociera la cultura, ¿no? Ese ambiente, ¿no? Y está cabrón porque estamos hablando de una brecha que es fundamentalmente social, pero hay un punto en donde se está pareando la educación con la cultura, con el arte, y yo creo que sí, obviamente hay un punto en donde las tres cosas están ligadas, educación, cultura y arte, pero los caminos de las tres cosas no tienen que ser el mismo, ¿no? No es que en la escuela tengas el único lugar en donde puedes aprender cultura y arte, ¿no? Sino cuáles son las otras vías y los otros lugares que no son escuelas en donde puedes aprender cultura y arte y cómo haces que esos lugares existan en la sociedad. Eso es lo que a mí me parecería más interesante. ¿Y cómo ves, cuál sería como el rol o el papel de teatro, justo con todo lo que estamos platicando ahorita? ¿Cuál sería el papel del teatro justo en la educación? Pues hay muchos papeles interesantes que aquí en México nunca se han llevado a la práctica. Pero mira, por ejemplo, en Brasil hay un director escénico que fue muy famoso el siglo pasado, Augusto Boal se llamaba, ¿no? Entonces él tiene una teoría que se llamaba el teatro del oprimido. Y el teatro del oprimido de Augusto Boal justo era un teatro que estaba pensado para las calles, para las favelas, para esos lugares, ¿no? Es un teatro para oprimidos. Y empezaba
por cómo chingados sacas el teatro del edificio, ¿no? Una de las grandes urgencias de Augusto Boal era sacar el teatro del edificio. Y una de las cosas que hacía, que no era la única, pero una de las cosas que hacía, por ejemplo, era cómo planteas una situación que no se desarrolle en un teatro, sino en una calle, ¿no? Y dos actores van a hacer una escena donde van a plantear un concepto que a la gente la deje pensando, pero para realizarse en el microbús, ¿no? Entonces la escena en esta no sería, justo el punto es deshacer el escenario, porque el punto es no es hacer un escenario y ven, ponme atención. El punto es tú y yo vamos a hacer esta obra de teatro del oprimido, vamos a subirnos al camión y vamos a hablar de un tema que a nosotros nos parezca urgente e importante, como si fuéramos tú y yo. Y el único escenario que buscamos es el oído de las personas que alcancen a escucharnos y quieran poner atención, pero no es volvernos un escenario y que todo el pecero vuelva, se vuelque en nosotros. El punto ahí es lo suficientemente importante nuestra cuestión para que el público ponga atención, para que el público voltee a vernos y diga, ah, no manches, sí es cierto, esto que están hablando es importante, esto de lo que están hablando es un problema que debería de tratarse, que deberíamos pensar, ¿no? Y eso me parece muy, muy bonito, porque una parte importante del teatro que me interesa al menos, ¿no? Es que, mira, por un lado, tiene que haber una dosis de entretenimiento, sí, claro, pero por otro lado, tiene que haber una dosis de pertinencia, cabrón. Y cuando hablas de pertinencia en el teatro es algo bien cabrón, porque yo conozco no solo de teatro, ¿no? O sea, pues algo que pasa mucho en el cine mexicano, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es la pertinencia? Mucha gente le entiende como educar a la gente que no sabe, ¿no? Y entonces lo que estás haciendo se vuelve paternalista, ¿no? Se vuelve moralino, se vuelve una obra de teatro, una película en donde le estás diciendo a la gente cómo es un ideal o cómo son todas, o denuncias las actitudes que están teniendo. Y eso de entrada quiere decir que te estás poniendo por encima de la gente, no es comunicarte. Y una de las primeras cosas de las que te hablé ahorita que me parece importante, cómo haces que tu arte sea una comunicación continua y necesaria con el lugar y tu contexto de vida, ¿no? Por ejemplo, acabo de ver la película esta de Luis Estrada, una película que se llama Que Viva México, ¿no? Que está en Netflix, la acaban de poner acá. Y siento que pasa un poco de eso, ¿no? Es una película denunciando una actitud mexicana con una farsa, denunciando tanto a las clases altas como a las clases bajas, como al aspiracionismo, pero es muy delicado porque parece, en cierto punto, que se está denunciando desde una superioridad, desde un miren cómo son ustedes, miren cómo son los ricos, miren cómo son los pobres, miren qué ridículos se comportan ellos, ¿no? Sin asumir que, güey, no es ellos, somos nosotros, ¿no? Claro. Somos un nosotros y el arte se hace desde un nosotros. Entonces, ¿cómo impactar a una sociedad? ¿Cómo empezar a dialogar? Pues desde esta idea de que somos nosotros. ¿Cómo es la pertinencia? Primero poniéndote tú en el centro de las cosas que vas a crear. Algo que siempre le digo a mis alumnos es, si este asunto no es urgente para ti, si ese asunto no te conmueve a ti, ¿cómo chingados esperas que le conmueva a alguien más? Si no te conmueve, entonces no le va a conmover a nadie. Estás haciendo una mentira. Estás haciendo una mentira. Y siempre un problema como en común es como de repente se usa actuación, se usa teatro en nuestro contexto y en nuestra sociedad como un símil de mentira. Estás haciendo teatro, estás haciendo puro teatro, estás haciendo un berrinche. Ay, estás actuando, es decir, no estás haciendo verdad. Y una cuestión que siempre veo con mis alumnos de actuación es que ese es un estigma de cómo la gente ve un oficio que no está logrando su cometido. De entrada, un actor que no está convenciendo, que no está teniendo emociones reales en escena y que está fingiendo y que está emocionándose, entonces no está actuando, ¿no? Porque la actuación es verdad y ese es el punto de lo que yo trato de enseñarme con los alumnos. Es lo que tienes que hacer es una verdad. Cuando te paras en el escenario, vas a pararte a hacer algo que para ti es verdadero. Y puede ser parte de una situación que es ficción, pero dentro de este juego, dentro de este acuerdo que establecemos entre tú espectador y yo actor, ¿no? El espectador dice, ok, ya sé que no estoy o sea, es una obra en un barco, ya sé que no estoy en alta mar, ya sé que es un escenario con un mástil y unas telitas, y ya sé que eso es. Pero el espectador tiene que poner algo, un esfuerzo en donde dice, ok, eso es el barco, y ya.
¿no? Una vez que el espectador pone eso de sí mismo, diciendo, ok, esto es el acuerdo que tú y yo generamos, es que esta telita es la vela del barco y esta escoba es el mástil. Eso es. Una vez que el espectador pone de eso, como chingados, el actor no puede no poner algo de sí mismo. O sea, es responsabilidad de un actor una vez que el espectador dice, ok, yo estoy poniendo algo de mí para venir y hacer este acuerdo de todo. Entonces, dentro de esta ficción que generamos yo actor y tú espectador, ¿no? Tengo que ser verdadero. Dentro de esta ficción, dentro de este acuerdo, todo lo que me pase tiene que ser verdadero. Mi queridísimo Diego, ¿cómo el teatro, cómo imaginas tú que el teatro pueda ayudar, ya sea que los estudiantes o las mismas personas que hacen teatro y obviamente el público, cómo puede ayudar el teatro en general a desarrollar estas habilidades de pensamiento crítico, según tú? Bueno, de entrada yo creo que viene como ese acuerdo. Mira, hay una diferencia muy importante, aunque el teatro y el cine yo creo que vienen de la misma raíz, ¿no? Y creo que tienen un lenguaje en común en muchas cosas. Creo que la diferencia está la respuesta a esta pregunta está en la diferencia entre las dos cosas, ¿no? O sea, el cine a través de una pantalla te presenta una realidad que se puede estirar muchísimo, ¿no? Dentro de esta pantalla, por ejemplo, vamos a hablar como de un tipo de cine comercial, pues, ¿no? De cualquier tipo de cine, pero el ejemplo es con un cine comercial, ¿no? Imagina, o sea, dentro de esta pantalla, la realidad es Thor, el Capitán América. La realidad es que este güey vuela con un martillo y es dueño de todos los elementos y los controla. Y dentro de esta cajita, eso es la realidad, ¿no? Entonces, justo lo que hay es este mundo real afuera y aquí en esta pantalla, en este cuadrito, hay otra realidad que sucede en este marco, ¿no? Cuando tú le estás filmando, obviamente sabes qué hay detrás de ese marco, lo que la gente no puede ver más allá de la cámara. Pero cuando tú estás siendo espectador de eso, no ves eso, no ves todo lo que se hizo para crear esto que tú ves en este cuadrito, ¿no? Entonces la realidad es ese cuadrito. En el teatro, digamos que todo está expuesto. Y si ves, o sea, no hay manera de que no veas las luces que están iluminando, ¿no? Ves las bocinas que están sacando el sonido, ¿no? Ves todo, ¿no? Entonces el acuerdo que se hace con el teatro depende de lo que te decía hace rato, de una convención. Y una convención, digamos que es un acuerdo entre el espectador y el actor o los creativos, ¿no? Ese acuerdo es, hay que poner algo de la imaginación. Es en cierto sentido un acuerdo parecido al acuerdo cuando lees una novela. Lees una novela y tú tienes que imaginarte los personajes en tu cabeza. No, o sea, no están ahí, no los ves. Todo lo que haces son palabras que en tu cabeza generan una imagen. Y en teatro hay un acuerdo que es más o menos parecido, porque si estás viendo un actor, pero chingo de cosas que hay alrededor del actor, tú las estás poniendo también, tú estás poniendo esos acuerdos, tú estás decidiendo cosas, ¿no? Es un arte que en cierto sentido busca activar la imaginación. Y eso creo que es lo más importante en cuanto a la función social del teatro, ¿no? Es algo que invita a imaginar una posibilidad, que invita a imaginar algo que no está sucediendo, pero que podría suceder. Y yo creo que esa es una mente importantísima para poder hacer un cambio en cualquier sociedad. Imaginar posibilidades es lo más importante para poder decir esto que no está funcionando puede funcionar mejor. Y eso es algo de lo que yo amo del teatro cabrón, al ejercer o al plantearle a la gente este acuerdo, puede haber una realidad distinta. Con todo esto que estamos viendo, estos aparatos, este material, si este material se puede convertir en Narnia en el escenario, ¿no? ¿Por qué chingados este lugar en donde vives, esta ciudad, esta sociedad no puede cambiar también con el material que tenemos? Con las mismas calles, con las mismas personas, ¿no? ¿Por qué no podemos ejercer un acuerdo o una voluntad de cambio en este territorio de lo posible para hacer una nueva sociedad, una nueva realidad? Creo que eso es algo muy bello de mi trabajo. Diego, ¿cuál es el papel del arte en los tiempos de crisis? Pues yo creo que depende de la crisis, muy en particular, pero en los tiempos de crisis se sigue haciendo arte porque el arte yo siento que en algún momento es una necesidad, ¿no? Yo creo que el arte es algo de lo que caracteriza al ser humano como ser humano y te distingue de los otros animales. El arte viene de una capacidad de metáfora, ¿no? Imagínate, pon tú,
cuando, tú sabes, el hombre de Cromañón, el Homo sapiens, en algún momento convivió con el Homo sapiens neandertalis. Había neandertales, había cromañones conviviendo en el mismo mundo, ¿no? Los neandertales, por ejemplo, también utilizaban herramientas, ¿no? También hacían como ciertas cosas. ¿Cuál era la diferencia esencial? ¿Qué no podían hacer los neandertales que sí podían hacer los sapiens sapiens? Pinturas rupestres. Los neandertales no tenían esa capacidad de abstracción y de decir, estas tres líneas que estoy pintando en la pared son un caballo, ¿no? Esto es una imagen de un caballo. Había algo, esta capacidad de abstracción, esta capacidad de decir, esta parte del mundo la voy a retratar en este lugar, en esta pared. Y eso se me hace súper interesante porque en otras cosas el neandertal pudo haber sido mucho más capaz para sobrevivir que el sapiens sapiens. Era más grande, era más corpulento, aguantaba condiciones climáticas, pues, más límites, por lo menos en el frío, ¿no? Pero no tenía esta capacidad de abstracción que hace, por ejemplo, que los animales, por ejemplo, pueden sentir un ritmo. Tú escuchas los pájaros de repente piar y pían con un ritmo sostenido, ¿no? Pero ¿cómo conviertes ese ritmo en música? ¿Cómo decides en algún momento que eso está emulando el latido de tu corazón y que puede acelerarse o detenerse, que puede convertirse en un baile? Eso es una capacidad humana, ¿no? Y esta capacidad humana de crear metáfora, ¿no? De mover un universo emocional, eso es lo que puede ejercer el arte en tiempos de crisis. Porque hay tiempos bien interesantes, pero por ejemplo, una de las pocas gracias que les concedían en algunos campos de concentración a los judíos era la capacidad de poder seguir tocando instrumentos, por ejemplo, ¿no? Y esos instrumentos se volvían el centro en donde algo vivía, en donde la vida se manifestaba. ¿Por qué el arte es importante? Porque en momentos en donde no se puede vivir, en donde la vida está limitada o confinada a una cueva, está limitada o confinada a una celda en un campo de concentración, momentos en donde la vida se está escurriendo, esa arte, esa manifestación, ese ritmo, esa música, ese poema, nos recuerda que estamos vivos, nos recuerda por qué estamos vivos y nos hace amar la vida. Eso a mí me parece que es lo fundamental del arte y de cómo se ejerce, que se ejerce en las situaciones más limítrofes, que no necesitas de algo muy particular, en la situación más, digamos, más intensa que te puedas imaginar, en donde todos los instrumentos de música se destruyeron, puedes crear un ritmo percutiendo una piedra o un pedazo de madera, ¿no? Puedes crear palabras en tu cabeza. ¿Y qué es lo que sucede en estas cosas? Pues nada, siempre y cuando haya algo que expresar, el arte va a servir como ese vehículo por medio del cual tú puedes expresarlo. ¿Por qué es importante en tiempos de crisis? Porque en tiempos de crisis el alma humana necesita ser expresada y necesita ser expresada de maneras muy específicas. Y entonces creo es cuando el arte se vuelve más importante. Diego, has dirigido más de 25 montajes, siendo autor de muchísimos de ellos. Tus obras se han presentado en Costa Rica, Estados Unidos, Singapur, Colombia, España. Quisiera entender cómo es tu proceso creativo. El otro día veía tu obra Ajolotl, ¿no? Y justo lo que decías de esta convención, ¿no? De este esfuerzo que tiene que hacer el espectador, ¿no? O sea, de cómo ideaste, a mí me pareció, y que creo que esto te lo he dicho desde el inicio de las primeras obras que tuve la maravillosa oportunidad de ver en México, de cuánto eres creativo y cuántos son cabrones tus actores y son, en serio, con la mínima cantidad de recursos, ¿no? A mí me pareció increíble cómo estos cuatro actores son los que hacen todo al interno del escenario, ¿no? Entonces, cuando voltean la mesa y la cuelgan con estos arneses, que yo justo desde el inicio me estoy refiriendo a la obra del 2014, que yo veía estos arneses, yo decía, me di cuenta eventualmente que eran unos arneses y cuando voltean la mesa y lo utilizan para simular una trajinera, ¿no? Que me imagino eso era la idea. eh, Platícame de cómo es este proceso creativo, porque va más allá de escribir la obra, porque después eso se tiene que ver transformado en un escenario. Y como decías, ¿no? Esta diferencia con el cine, donde pues tal vez tengas la oportunidad
los efectos especiales en la compu o de hacer maravillas con la computadora, tú, güey, estás ahí, en la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es este proceso creativo para ti? Pues mira, un proceso creativo es algo que cambia con el tiempo, ¿no? Yo siento que pues vas evolucionando y se adapta un poco a las circunstancias que tienes, ¿no? Yo en general me acostumbré a escribir unas obras con una idea de algo que quería ver en escena, ¿no? Y creo que mi proceso creativo tiene que ver con con lo material, ¿no? Con la materia que vas a utilizar en escena, con la materia de la que vas a hablar. No, en Terminal Axolotl, pon tú, o sea, la materia, iba a hablar de nuestra generación en un momento, hace rato hablábamos que si del alcohol, cómo era nuestra vida en la Ciudad de México relacionada con eso, ¿no? Parte de lo que habla Terminal Axolotl es en el buen y en el mal sentido, qué nos dio eso, cómo generamos amistades a partir de eso y cómo destruimos partes de nuestras vidas y relaciones a partir de eso también, ¿no? Entonces el dispositivo de Terminal Axolotl era muy sencillo, era una mesa de corona como en la que estuvimos tú y yo frente a frente miles de veces bebiendo, ¿no? Em, y unas cajas de cerveza con las que, como las que tomamos cientos y miles de veces tú y yo, ¿no? Y eso me parecía como que era el centro, hablaba de nosotros, hablaba de nuestra generación. Y lo que seguía era cómo transformas ese material en distintas cosas. Yo creo que en ese sentido el proceso creativo se parece mucho a lo que eres cuando juegas de niño, ¿no? Cuando juegas de niño muchas veces dices, puta, voy a jugar a hacer una base con las sábanas de mi cama, ¿no? Entonces haces una fortaleza con las sábanas de tu cama y las almohadas y las pones y un niño juega y convierte eso, esa es su fortaleza, ese es su castillo. Las sábanas de una cama se convierten en el castillo. Y en teatro va un poco así, ¿no? Entonces, ¿cómo chingados hago con esta mesa, con este material, una trajinera? Y eso es interesante porque así redondeas la obra y nunca dejas de hablar de lo mismo. Esa trajinera es la misma mesa de las chelas. Sigue siendo el centro de todo. La obra se sigue desarrollando en torno a una mesa donde hay unos cuates cheleando, aunque estén en Xochimilco arriba de una trajinera. Y siento que esa cuestión de la materia es bien importante, ¿no? Hice en 2014, también a finales, hice una obra que se llamaba Bestiario Humano, que era la primera obra de teatro documental que quería hacer, ¿no? Y era un documental sobre la extinción de las especies. Y el dispositivo ahí era la videoproyección y era un mapa, ¿no? Un mapa en el fondo, un mapa del mundo que estaba mapeado con videoproyección, ¿no? Y era la idea de cómo transformas este formato documental del cine a algo teatral y cómo este mapa se va transformando, cómo las actrices se pueden ir transformando en animales y todo lo que va pasando en la pantalla puede adquirir movimiento y puede adquirir tenor. Entonces, la única idea distinta de este mapa con uno del mundo es que los continentes estaban al revés de como siempre se representan, ¿no? O sea, del lado que normalmente se representa el continente euroasiático africano, ¿no? Estaba el continente americano y viceversa. Y ese hecho yo creo que te daba de entrada una perspectiva de, claro, es una convención cómo ponemos al mundo, cómo lo pintamos. En algún momento alguien decidió el orden de derecha a izquierda en el que se va a pintar, pero hasta eso es arbitrario, ¿no? Hasta ese orden. Y todo iba en torno a este mapa, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que estoy haciendo con mis alumnos Romeo y Julieta, me estoy planteando un poco, me estoy haciendo una pregunta sobre el amor, ¿no? Romeo y Julieta son dos personajes de adolescentes, son uno de 17 años y una de 13 años, ¿no? Y se van a terminar suicidando. ¿Qué puede llevar a un niño de 17 años y una niña de 13 años primero a casarse, luego por un amor imposible y se van a terminar suicidando? ¿Qué está podrido en una sociedad como para que, a fin de cuentas, esa sea nuestra concepción del amor? O sea, esta sea la gran obra del amor que se ha escrito. Mucha gente va a decir Romeo y Julieta, y en realidad es una obra de dos adolescentes suicidas, Que ¿no? en ¿Qué realidad es pedo? como, ¿Cómo podríamos? No, exacto, que en realidad, o sea, si lo piensas, es como, justo como lo dijiste, si tú le preguntas a cualquier persona de cuál es la obra más emblemática del amor, te dirá Romeo y Julieta, pero según yo, puede verse también como una sátira, ¿no? Tal vez Shakespeare lo quería dar este mensaje diciendo, güey, we are as fucked up ya desde aquel momento, ¿no? Tal vez. ya desde aquel momento, porque crecimos en una sociedad fucked up, ¿no? O sea, son de dos familias distintas, pero ahí lo que es interesante es que ninguna de las dos familias sabe por qué empezaron a pelearse. Desde que nacieron ya se estaban peleando, y ese pleito termina matando a dos niños.
Un pleito que nadie sabe cómo empezó, mata a dos niños que no saben por qué se están peleando, pero se aman. Y eso yo creo que es un retrato de la sociedad actual súper bonito. Es una de mis obras favoritas por eso, más allá del discurso amoroso de un amor adolescente, lo que está diciendo es el odio viene de un lugar que ni siquiera nos acordamos y sigue matando niños hoy en día. Eso es el discurso fundamentalmente, ¿no? Y se puede traducir a contextos de guerra, a cualquier contexto. Oye, Está cabrón. hago un pequeño paréntesis, ahora que estamos hablando de tu proceso creativo, para después regresar a este tema. ¿Qué opinas y qué piensas de la inteligencia artificial? Es un temazo ahorita. Bueno, ahorita el proyecto que estoy escribiendo es de ciencia ficción ahorita, en este momento, ¿no? Así, mi beca es para escribir un proyecto de ciencia ficción. Y desde hace unos años, cuando vi, estaba esta serie de Netflix que era buenísima en su primer momento, cuando salió Black Mirror, ¿te acuerdas de esa serie? Sale en junio la nueva temporada, estoy emocionadísimo, por supuesto, para Entonces, mí, así, top, top, eh, top. era increíble. Y entonces yo me acuerdo que la vi, yo decía yo, ¿cómo chingados haces algo así en teatro? Súper pertinente, habla de las cosas que están pasando ahorita, ¿no? Una de las primeras obras que escribí, o la primera obra que escribí en este proyecto de beca, justo es de un androide, ¿no? Y es un tema, por ejemplo, que está en esta película de Blade Runner, ¿te acuerdas? Así, justo Sí, de sí, sí. que la cuestión termina siendo qué es lo que te vuelve humano, cuándo empiezas a sentir qué es lo que te vuelve, ¿no? Biológicamente hay una serie de criterios que dicen, que determinan cuándo algo está vivo, ¿no? Y entre esos criterios es que se mueve, entre esos criterios es que se reproduce, en esos criterios es que muere en algún momento, etcétera, ¿no? Y algo más allá de la inteligencia artificial, me, me parece que todos esos criterios van a ser cumplidos pronto por vida no orgánica, llamémoslo ahí, va a poder reproducirse solita, va a poder moverse, va a poder pensar. Pues a mí me parece que es un paso pues, importante, ¿no? Me parece que estamos viviendo un momento en donde, pues, la culpa no es de la tecnología, la culpa es de cómo se están ejerciendo las cosas completamente, ¿no? Ayer estaba hablando con un director de cine, Max Zunino, y él estaba diciendo que, según él, es una cuestión de muy poco tiempo antes de que las grandes productoras de cine empiecen a reemplazar a los guionistas por un chat GPT, ¿no? Y es una cuestión de tiempo en donde los actores empiecen a ser reemplazados por renders, ¿no? Y eso es cierto, hay una máquina de rendereo, no me acuerdo cómo se llama, me la dijo Max anoche. Da una plataforma de rendereo súper poderosa que puede hacer, o sea, podemos tomarte, requiere 4 fotos en ángulos de 30 grados tuyas, ¿no? Para hacer ahorita a un Sensei Chang sentado acá que puede verse como tú te estás viendo ahorita a través de esta pantalla, ¿no? Puede la inteligencia artificial ahorita en Spotify hubo un rollo por toda la música que se está generando por inteligencia artificial de quiero que Shakira me cante una de vaqueros, güey. Y Shakira compone una de vaqueros por la inteligencia artificial. Eso está cabrón. O sea, yo creo que es una realidad que va a llegar en algún momento y nos va a hacer preguntarnos a volver a cuestionar qué es el arte, ¿no? O sea, y dónde está esa parte, Ahorita ¿no? regresamos, espérame, ahorita regresamos justo a profundizar más de esto. Quería solo hacer este pequeño paréntesis justo para preguntarte eh, si tú has ya utilizado algo de la inteligencia artificial justo para ayudar a tu creatividad, porque hay mucho, eh, mm, hay mucha revuelta en este momento en el mundo justo por lo que estás diciendo, ¿no? La sustitución de las chambas, que va a haber muchos empleos que van a ser perdidos, pero al mismo tiempo se van a generar también otros, ¿no? Entonces, si hay algo de lo que yo hablo, por ejemplo, con mis alumnos, es de cómo pensar, ¿no? Que eventualmente si no logran entrar en las Fuerzas Armadas en Italia, y se dedican a otra cosa, cómo elegir una carrera universitaria o cómo elegir una chamba que eventualmente no va a ser sustituido por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay muchos, como hay muchos lados, no solamente dos de la moneda, ¿no? Como regularmente se dice, pero yo creo y he visto mucha gente que utiliza un boost justo para la creatividad. Yo, por ejemplo, sí, he utilizado ChatGPT, he utilizado ahora Bard, que ya salió, que es como el rival de Google.
en Google. Y lo veo muchísimo con Midjourney, por ejemplo, con Dalí, con este boost de la creatividad, donde si tú quieres hacer un dibujo, quieres hacer una proyección en 3D, quieres hacer un render de lo que estés haciendo, puedes ayudarte y puedes tener un boost justo en tu creatividad para tener más ideas, metiendo un prompt, ¿no? En estas inteligencias artificiales. Entonces, ¿tú has utilizado algo así ahora en tu chamba? Yo ahorita, o sea, lo he utilizado, pero más por curiosidad, porque yo apenas como que he estado pensando en cómo enfocarlo, a utilizarlo como una herramienta, ¿no? Y yo pienso que también es justo sin que la máquina tenga una capacidad metafórica, si la pregunta que tú le haces es hipotética, no le vas a decir, escribe la escena de mi obra, ¿no? Pero sí le puedes hacer pequeñas preguntas que te ayuden a generar algo así, ¿no? Y eso es un poco lo que apenas empecé a entender. Yo cuando usé ChatGPT lo usé de repente así como para decir, a ver, este, la única vez que lo usé era, o sea, le pedí que me escribiera un cuento de Obama, de Barack Obama, ¿no? Y genera como una cosita así. Pero creo que en general es algo que voy a usar. Yo no me niego a usar esa herramienta. Siempre he utilizado las herramientas de la tecnología y yo creo justo que o sea, no creo que ahorita en este momento la inteligencia artificial pueda sustituir una creatividad humana, ¿no? No creo. Y yo creo que va a haber siempre algo que establezca una diferencia entre una y otra, ¿no? Y una herramienta solo es peligrosa cuando está en manos de alguien que la ejecuta de manera peligrosa, ¿no? Y eso está cabrón. Ahora, con la inteligencia artificial hay algo bien interesante también, que es en qué momento va a tener la misma capacidad que un cerebro humano y en qué momento la va a rebasar. Y eso nos va a tocar verlo a nosotros, vamos a estar vivos cuando eso suceda, ¿no? Y eso, Absolutely. y eso creo que va a ser un momento muy interesante y muy bonito y nos va a obligar a replantearnos cuál es nuestro lugar en el universo, ¿no? Entonces, pues sí, si somos capaces de extinguir masivamente a las especies de este planeta, pues también vamos a tener que replantearnos cuál es nuestro lugar una vez que seamos rebasados por algo que creamos nosotros mismos como especie, ¿no? Y una vez que seamos rebasados en todas las cosas que apreciamos, que haya justo seres artificiales mucho más capaces para hacer un ejército, para realizar todas las labores comunes, y entonces nos vamos a llevar a preguntar, bueno, ¿y entonces cuál es nuestro lugar en este mundo? ¿Cuál es? Y me parece que ese momento va a ser muy interesante. Y antes de que te me vayas, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál sería el consejo que le darías a Diego Álvarez Robledo cuando él tenía 20 años? Ay, qué bonita pregunta. Esa pregunta es como algo que en terapia me estoy haciendo constantemente. Pero mira, yo creo que un consejo bonito quiere decir no te desesperes, sigue ahí, ¿no? Eso que amas, eso que estás intentando hacer, eventualmente lo vas a lograr, ¿no? Otro consejo muy importante es no te alejes de la gente que quieres, ¿no? El trabajo vale un chingo, vale mucho, lo amas, pero no vale tanto como la gente que quieres, ¿no? El trabajo va a suceder eventualmente, ¿no? Un consejo que le daría es, no vale la pena estar a los 36 años viendo cómo recuperas conexiones cuando pudiste no haberlas soltado tanto, ¿no? Tengo la fortuna de tener muchísimos amigos y muchísima gente, pero el trabajo es algo que sucede, ¿no? No quiere decir deja de trabajar, no quiere decir nada, quiere decir persevera, sí, sigue haciendo tu trabajo, sigue haciendo las cosas, ¿no? No sueltes a la familia, no sueltes a tus amigos, no sueltes las cosas que van a ser muy importantes, ¿no? Porque creo que sí es cierto que no se han perdido los amigos, pero sí es cierto que tú y tus amigos no van a volver a tener 25 años, ¿no? Y nunca va a volver a existir esa circunstancia y ese modo de volver a estar ahí, bueno, de volver a estar ahí con poquito compromiso, de volver a tener esa juventud, ¿no? De volver a tener todas esas cosas. Entonces eso creo que es el consejo fundamental. Por un lado, no te rindas. Todo eso que te está frustrando en este momento va a pasar. Va a haber un momento en donde se sienta menos fuerte, en donde se sienta menos pesado, ¿no? Y por otro lado, esas cosas que amas, eso salir a tus amigos, no los sueltes. Creo que es una cosa que vale mucho la pena, ¿no? Y yo a mí yo de esta edad de 36, no manches, no estoy diciendo 36, ya tengo 37 años, cumplí la semana pasada 37.
a mi yo de 37 años le diría, pues esto, yo quiero que los hijos que quiero tener conozcan a mis amigos de toda la vida, ¿no? Entonces, esta conexión en este momento es algo que me importa muchísimo, ¿no? En esta cosa de reformar, de rehacer, estoy muy contento con mi trabajo, estoy muy contento con la forma que hago y quiero restablecer todos los contactos que he perdido en todos los sentidos, porque una de las cosas que más me importan es que mis hijos, mis hijas amen a mis amigos como yo los amo profundamente. Eso. Qué maravilla. Diego, neta, muchas gracias. Es para mí, te lo juro, un placer ser tu amigo. Son 24 años que tengo el placer de decir que eres mi amigo y siempre ha sido para mí muy especial el hecho de que con la distancia, con el cambio de responsabilidades, de horarios, etcétera, etcétera, yo siempre te he tenido muy cercano a mi corazón y me va a dar, te lo juro, el gustazo de mi vida. Va a ser un honor conocer a tus hijos. Y también va a ser un honor, cabrón, que podamos tener una segunda, tercera, cuarta plática, porque hay muchas cosas de las cuales quisiera hablar contigo, de inteligencia artificial. Quiero, sobre todo, no sabía que regresaste a dar clases, entonces tengo muchas preguntas que hacerte en ese aspecto. Pero bueno, ya tendremos tiempo para organizarnos. Amigo, te Vamos a hacer adoro. una segunda, tercera, las que quieras. Yo encantado, me la paso increíble hablando contigo siempre, tú sabes. Por Siempre supuesto. se nos ha dado bien, no nos para la boca en algún momento. Entonces, Exacto, espero un mañana que esto pueda ser no en una manera telemática, que pueda ser en vivo, ya sea que yo vaya a México o que te traiga para acá o que nos veamos en alguna parte en medio. Me va a encantar. Amigo, te amo, te adoro. Muchísimas gracias. nos vemos. Te amo, te adoro. Buen día. Bye. Chao, amigo.